que por no, los Lick. comentarios. No le crean nada de lo que les diga. Fíjense que yo siempre les decía, ¿para qué les voy a poner el mismo ejercicio de clases? Y en el día del examen se les olvida. Y les ponía el mismo ejercicio de clases y en el día del examen se les había olvidado. ¿Verdad, Fátima? Que se les olvidaba. No, Lick tiene razón. ¿Ya Ahí vieron? está la onda. Pero lo que sí estoy segura que siempre nos saca de la clase, nada fuera de contexto. En efecto, no me gusta sacar nada que esté fuera de la clase. Lo que ustedes tienen que aprender es analizar qué hay detrás de. Detrás de la decisión que ustedes toman cuando se amarran, hay un conjunto de factores que ustedes evalúan. Digo yo, no sé si los evaluaron antes. Entonces, detrás de todas las decisiones hay que hacer un análisis. Vienen dos flujos de efectivo. Ustedes los van a hacer. Mentiras, no hemos visto eso todavía. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Denis. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y usted qué tal? Bien, aquí esperando que se conecten. Excelente. Perdón, no escucho nada. ¿Será que no funciona el micrófono? ¿O es mi... No, es que estoy esperando que se conecte la mayoría para empezar. Ah, ok, gracias. Por eso es que no escucha nada. El Lick está calladito mientras todos entran a clase. Mientras entra la mayoría, porque esta es de las clases más importantes de su vida y de bajada también. Bueno, ya está la mayoría, así de que podemos empezar. Antes de que empecemos, les voy a definir qué es lo que viene en el parcial. En el parcial viene la unidad 1 y la unidad 2, que la terminamos ahora, la unidad 2. Les he dicho que no se enfoquen en aprenderse conceptos, porque los conceptos normalmente ustedes los aprenden para olvidarlos.
enfóquense en analizar el contexto sobre el cual se están tomando las decisiones, porque el contexto sobre el cual se están tomando las decisiones me permiten medir impactos en el corto y en el largo plazo. La administración financiera de largo plazo es la que precede a la administración financiera de corto plazo. La administración financiera de corto plazo y la administración financiera de largo plazo están estrictamente relacionadas. Las decisiones estratégicas de corto plazo tienen impacto sobre las decisiones futuras de largo plazo. Una buena administración del capital de trabajo en el corto plazo me reduce los niveles de financiamiento, mis necesidades de financiamiento de corto y de largo plazo. O me puede aumentar mis niveles de financiamiento precisamente porque exista la necesidad de crear más capacidad instalada para la organización y yo voy a ir a requerir fuentes de financiamiento externas que están estrechamente relacionadas con el éxito operacional de la empresa que busca el éxito estratégico de la organización en el largo plazo. Estas son las cuentas generales de balance. Primero tenemos el balance general como el estado de situación financiera, aquel que me permite a mí verificar cuáles son los resultados que ha tenido la organización en el año. Es el estado de situación financiera. El estado de resultados representa los niveles operativos de la empresa. Por lo tanto, esas dos fotos son el resultado de un conjunto de decisiones que se tomaron durante un periodo de imposición, de un ejercicio fiscal. Pero hay que tener en cuenta que cada una de las cuentas de balance general, el movimiento de cada una de esas cuentas representa decisiones estratégicas. Tiene impactos positivos o impactos negativos. Por lo tanto, como gerentes financieros, como analistas empresariales, analistas de finanzas, ustedes tienen que saber cuáles van a ser los movimientos y cuáles son los efectos de esos movimientos en las cuentas. Sabemos que el balance general está estructurado de la cuenta más líquida a la cuenta menos líquida en los activos. Pero como esto es una foto de lo que ya pasó 12 meses atrás, como cuando ustedes se toman una foto en diciembre para recordar, cuando se tomen en diciembre de este año la foto, para recordar lo bonito que ha sido este año 2020, lo que la foto va a tomar es el resultado de todo lo que ustedes hicieron durante el año. Si comieron de más, pues vamos a estar un poquito pesaditos. Si hicieron ejercicio, van a estar bien. Es lo mismo con un balance general. Estas son las cuentas del activo fijo. La propiedad, planta y equipo. La maquinaria. Los terrenos. Los activos intangibles. El pasivo circulante. Ahí están los proveedores, los deudores bancarios, los impuestos pendientes de pago. El pasivo no circulante, que es la deuda bancaria a largo plazo, y los documentos por pagar a largo plazo, que podría ser una titularización en el mercado de valores. El patrimonio, que tiene las acciones comunes, las acciones preferentes, las utilidades retenidas, los aportes de capital. Y ahora vamos a empezar a analizar cada una de las cuentas. El efectivo es un elemento del balance y forma parte del activo circulante. Es el elemento más líquido que posee la empresa, es decir, es el dinero.
La empresa utiliza el efectivo para hacer frente a sus obligaciones inmediatas, a las obligaciones de corto plazo. Las decisiones que yo voy a tomar con el efectivo son mantener un nivel mínimo de efectivo, mantener un nivel máximo de efectivo, y voy a hacer un análisis para determinar cuál es el requerimiento anual, bimensual, bimestral, trimestral, semestral de efectivo para hacer frente a mis obligaciones de corto y largo plazo durante el ejercicio de imposición. Los incrementos o disminuciones impactan los resultados de la empresa. ¿Cómo se mueve el riesgo? Eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Veamos. Luis, ¿una empresa aumenta el riesgo o lo disminuye cuando mantiene altos niveles de efectivo? ¿Aumenta el riesgo o Sí, por eso, como lo que yo quiero saber es cuál es tu interpretación. Si tú crees que cuando una empresa tiene altos niveles de efectivo, el riesgo de que la empresa caiga en impago se aumenta o se disminuye. No, tendría que disminuir a mi ver, porque tendría liquidez para pagar otras deudas y mantener otros que son de largo plazo, por lo menos para los préstamos que usualmente hacen algunas empresas para nuevo equipo o bodegas, son a largo plazo. Entonces, si ellos obtienen un aumento en su efectivo, están conscientes de que van a pagar tanto a sus deudas más que todo, porque los proveedores hay un lapso de tiempo que pueden esperar, 60, 30 o 90 días. Entonces, podría ser menor a mi ver. Ok, gracias, Luis. Vanessa. ¿Yo qué? ¿Aumenta o disminuye el riesgo? Le digo la verdad. No le puse atención. ¿Al riesgo o a mí? A lo último que dijo. Si yo mantengo niveles altos de efectivo, ¿aumento o disminuyo el riesgo de impago? No sé, depende. ¿De qué depende? ¿Le puedo dar un comentario? Sí, Roxana, con gusto. Fíjese que yo considero que a corto plazo no tendríamos riesgo, pero un riesgo a un futuro sí, porque un dinero que tenemos ahí no se mueve, no ingresa, no tenemos ningún ingreso. En cambio, unos compromisos que podamos tener a largo plazo ya no tendríamos cómo pagarla. Entonces, para mí, al final, sí es un riesgo, solo que no se va a ver en el momento, sino que más adelante. Vaya, el riesgo de impago en el corto plazo disminuye. Como lo dijo Luis Girón, disminuye el riesgo en el corto plazo. Pero si aumentamos los niveles de liquidez en la empresa que aumentan, que ayudan a disminuir el riesgo de impago, ¿cómo se vería afectada la rentabilidad, Roxana? Ahí sí no la entendí. El aumento en los niveles de efectivo, en los niveles de efectivo de la entidad, la cuenta de efectivo, cuando la cuenta de efectivo aumenta, usted disminuye el riesgo de caer en impago porque tiene plata para pagar en el corto plazo. Pero el aumento de la cuenta de efectivo, sí, dígame, Lisette. Tengo una duda. ¿A qué se debe el aumento del efectivo? ¿Puede ser que realmente estemos vendiendo más o hemos solicitado algún préstamo o algo? Su duda dudosa, como decía Salvador Sánchez Serén, es muy importante determinar a qué se debe el aumento en los niveles de efectivo. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer cuando ven un aumento en los niveles de efectivo. Se debe a que
esta empresa hizo un préstamo o se debe a que estoy recuperando más rápido mis cuentas por cobrar o que estoy haciendo más eficiente el ciclo de conversión de efectivo en los inventarios, o se debe simplemente a que ya no estoy dando crédito y todas mis ventas las estoy haciendo al contado. Yo siento que de eso depende, Lick, si hay riesgo o no, porque si realmente los ingresos o la liquidez que tengo es porque he disminuido los días crédito y estoy recuperando más rápido las cuentas por cobrar, o solo estoy vendiendo de contado, quiere decir que baja el riesgo de caer en impago, ¿verdad? Pero si tengo liquidez porque es un préstamo a largo plazo, quiere decir que sí hay un riesgo alto de caer en impago, porque al terminarse el dinero voy a caer en otro bache, igual del que ya Claro, estaba. tiene mucha lógica. Gracias, Lisette. Solo que vámonos enfocando. Si yo mantengo altos niveles de efectivo, reduzco el riesgo de caer en impago en el corto plazo. Sí, me parece perfecto el análisis. ¿Aumento el riesgo en el largo plazo de caer en impago? Sí, también, eso sí. Mientras estoy disminuyendo mi riesgo en el corto plazo, puede ser que en el largo plazo lo esté aumentando. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo mantengo altos niveles de efectivo en la cuenta de efectivo equivalente? Roxana nos decía algo, el dinero en el colchón, debajo del colchón, no solo se lo comen las ratas, no genera ganancias porque el dinero en el tiempo pierde valor. ¿Qué significa mantener altos niveles de efectivo en la cuenta, en las cuentas bancarias? Que tenemos dinero ocioso. Ajá, entonces hay una caída ¿en qué? En la rentabilidad. En la rentabilidad, porque nosotros cuando estamos haciendo un análisis del impacto de las cuentas tenemos que ir a ver cómo se impacta el riesgo y cómo se impacta la rentabilidad. A la vez que nosotros estamos disminuyendo el riesgo de caer en impago, estamos aumentando la probabilidad de ser menos rentables. O sea que estamos disminuyendo la rentabilidad de la empresa. Y a los gerentes nos miden por la capacidad que tenemos para generar valor en la organización. Pero siempre es un análisis. Ustedes siempre tienen que hacer el análisis y tienen que ir a ver cuáles son los movimientos contables y los movimientos a nivel de administración. Para los que no son contadores, tienen que aprenderse y ver cuál es el movimiento que se va a dar en la contabilidad. Si yo aumento mis niveles de efectivos, ¿qué cuenta aumenta? La cuenta de efectivos, caja y banco. Si yo disminuyo mis niveles de efectivos, ¿qué cuenta se va a mover? Caja y banco. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que hacer un análisis del movimiento de las cuentas. Cada movimiento que yo hago tiene que ser estratégico, tiene que estar encaminado a los objetivos estratégicos organizacionales, tanto de corto como de largo plazo. Si el gobierno corporativo me ha establecido la estrategia, tengo que estar en concordancia. Por eso existen métodos de control financiero. Por eso ustedes los van a contratar para hacer control financiero, para ser gerente. Mire, Licky, podemos aumentar los niveles de efectivo. Sí, pero dígame ¿para qué quiere aumentar los niveles de efectivo? Lo que pasa es que se nos va a vencer deuda. Tengo que pagar capital en 3 meses. Entonces necesito un mayor nivel de efectivo para hacer frente a esa obligación de corto plazo. Porque así pacté en el contrato. Perfecto. Hay una razón por la cual yo estoy aumentando mis niveles de efectivo, pero aumentarlos o disminuirlos tiene un impacto en la rentabilidad y en el riesgo. Si yo aumento mis niveles de efectivo, el riesgo disminuye de caer en impago en el corto plazo, pero disminuye la rentabilidad por tener dinero ocioso en la cuenta. Los inventarios. Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias primas, sus productos en proceso, los suministros que utilicen sus operaciones y los productos terminados.
¿Cuáles son los impactos financieros de las reducciones en los niveles de inventario o de los aumentos en los niveles de inventario? Y lo que tengo que ver también es, ¿será que los impactos van a ser de corto o de largo plazo? Muchos impactos son de corto y de largo plazo. ¿Cómo afecta mi ciclo de conversión de efectivo aumentando los inventarios? Pati. ¿Cómo fue la pregunta, Luis? ¿Cómo afecto mi ciclo de conversión de efectivos si aumento mis niveles de inventario? No sé, Luis. Ok, Pati, está bien. ¿Alguien que sepa que le ayude a Pati? Lick, yo en una experiencia laboral, bueno, yo ¿Sí? estuve hace casi 5 años, no, 7 años, perdón, trabajando en Biduc como asistente de compra. Y ellos traían cargando un inventario viejo de pintura de la marca, de X marca. El problema es de que al aumentar demasiado en una temporada navideña su inventario para supuestamente obtener un buen costo en el producto para poderlo vender y poder ganar, se quedaron con bastante producto no obsoleto, que al final se volvió, como la palabra dice, se volvió viejo, obsoleto, ya no lo pudieron vender al precio que ellos querían, ya no podían ganarle ni el 30 ni el 50, sino que empezaron a venderlo por debajo del costo, entonces se convirtió en una pérdida para ellos, y todavía les aumentó el pago de IVA, que ya lo habían pagado una vez, y cuando se hace el inventario lo vuelven a pagar, y están disminuyendo lo que es en el caso una cantidad de efectivo que pudieran haber utilizado para otros productos de mayor necesidad y de mayor envergadura al final. Entonces, se cometió ese error en una administración, se vuelve a cometer el error por parte de mi jefe, ex jefe, en esa ocasión comprando producto que no se vendió y del mismo tipo, pinturas. ¿Qué pasó? Que cuando llegó el contralor, un nuevo contralor, le reclamó el hecho de esta compra, que venía desde 2009, esta última compra, y la tenían cargando hasta el 2016 más o menos, 2015, por ahí más o menos la estuvieron cargando, pero buscaron hablar con el proveedor, pero el proveedor le dijo, yo te la compro, pero te la compro por debajo del costo. No, ya no te voy a dar el precio que valía, sino que por debajo del costo. Gracias, Luis, por el comentario. En efecto, lo que quiero que en esta oportunidad aprendamos es a analizar. Veamos el comentario. Dice Elizabeth Guerra, afecta el efectivo cuando no hacen el método primeras entradas, primeras salidas. Pues a veces cambia el precio y puede afectar si el lote anterior era más caro que el nuevo. En efecto, los métodos de evaluación de los inventarios pueden afectar positiva o negativamente el ciclo de conversión de efectivo. Ahora, aumentar los niveles de efectivo en un sentido genérico, lo que hay detrás es lo que nos está diciendo Elizabeth. Elizabeth nos dice que el método de evaluación del inventario puede afectar. Tiene mucha razón, eso es lo que hay detrás de la administración de los inventarios. También aumentar drásticamente los niveles de inventario puede ser, como dice Luis, los inventarios están expuestos a hacerse obsoletos. Los inventarios tienen costos de mantener, costos de almacenar, costos de reabastecer. Por lo tanto, cuando uno está administrando inventarios, tiene que tener en cuenta todos esos elementos del costo de los inventarios para tomar las decisiones en función de la demanda. Ahora, si yo aumento mis niveles de inventario, automáticamente, Pati, lo que estoy haciendo es aumentando mi edad promedio de inventario. Eso fue lo que le pasó a la empresa para la que trabajaba Luis. Los días que ese inventario permanecieron en bodega antes de ser vendidos, antes de convertirse en cuentas por cobrar y posteriormente a ello convertirse en una entrada en efectivo, aumentan. Por lo tanto, lo que sucede en el ciclo de conversión de efectivo, que está compuesto por el ciclo operativo
menos el periodo promedio de pago, lo que sucede es que alargas el ciclo de conversión de efectivo. Es decir, aumentar las necesidades de financiamiento de la organización. Ustedes en la 1 vieron el ciclo de conversión de efectivo que está compuesto por el ciclo operativo, y el ciclo operativo está compuesto por la edad promedio de los inventarios más el periodo promedio de pago en días, periodo promedio de cobro en días, menos el periodo promedio de pago. Por lo tanto, cualquier aumento o disminución de los inventarios o aumento en una relajación en los estándares de crédito que te va a aumentar las cuentas por cobrar, te va a aumentar los días promedio de cada una de esas administraciones, de la administración del inventario y de la administración de las cuentas por cobrar. Y eso tiene un efecto que va a repercutir en la necesidad de buscar fuentes de financiamiento. Por lo tanto, aumentar desmesuradamente los niveles de inventario, si no están estrechamente relacionados con un aumento en la demanda, disminuyen la rentabilidad del negocio. O sea que el efecto en la rentabilidad es caída en la rentabilidad, aumento en el nivel de riesgo de la empresa, aumentas el riesgo de obsolescencia del inventario, por lo tanto, aumentas el riesgo de no vender el inventario y de que ese inventario solo sea un costo y jamás represente un ingreso para la empresa. Y también aumenta el riesgo de que el Ministerio de Hacienda le haga una fiscalización, usted haya aventado el inventario porque se le arruinó y en base a la legalidad te toque hacer como que vendiste ese inventario. Y eso aumenta los niveles de ingreso de la empresa, en teoría, porque en la realidad no hay ningún ingreso. Pati, ¿nos quedó claro cómo afecta a un aumento en los niveles de inventario o en las cuentas por cobrar? Sí, ya entendí, comprendí cómo era exactamente la Ok, pregunta, Pati. ya que iba relacionada. Eso es lo importante, que en esta clase aprendamos a ver cuáles son los impactos en las cuentas que generan un movimiento en cada una de las cuentas del balance general. Rebeca nos dice buenas noches. Buenas noches, Rebeca. Ahora, nosotros sabemos que tenemos diferentes tipos de inventario. Tenemos inventario de materias primas, inventario de productos en proceso de fabricación, inventario de productos terminados. Ahora, se hace más difícil dependiendo de la industria. Si estamos en la industria de la fabricación, en donde las empresas tienen inventario de materias primas, inventario de productos en proceso e inventario de productos terminados, se hace más difícil la administración del inventario. Las decisiones que se tienen que tomar en función de administrar el inventario se van haciendo más complejas, es decir, se va reduciendo el espacio para la toma de decisiones. Y eso tenemos que tener bien claro, cómo se van reduciendo los espacios para la toma de decisiones a nivel de gerencia de los inventarios. En cambio, en las empresas comerciales, que no hay ningún problema porque simplemente venden lo que compran, no se genera mayor cosa. Y en las empresas de servicios menos, porque ellas no tienen niveles de inventario, o sus niveles de inventario son mínimos, porque los restaurantes tienen también administración de los inventarios. El Pollo Campero, a pesar que es una empresa que se dedica al servicio de restaurantes, tiene administración de los inventarios. Y la administración de los inventarios va a depender, las estrategias van a ir encaminadas hacia el inventario de alto volumen, alto valor. Si el inventario es perecedero. Es decir, nosotros tenemos que aprender
a conocer todas las características de los inventarios. Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, por lo tanto, otorgan derecho a la organización de exigir a los suscriptores de los títulos créditos el pago de la deuda documentada. Se trata de un beneficio futuro que acredita el titular de la cuenta. ¿Qué pasa si aumentan las cuentas por cobrar? Mi ciclo de conversión de efectivo aumenta o disminuye, Pati, si yo aumento las cuentas por cobrar. El ciclo de conversión de El efectivo ciclo de disminuye. conversión de efectivo, si aumento mis cuentas por cobrar, aumenta. Porque si mi edad promedio, ni el periodo promedio de cobro aumento, automáticamente cuando lo sumo con la edad promedio del inventario va a ser mayor que el periodo promedio de pago. Por lo tanto, voy a aumentar mis días de financiamiento. El ciclo de conversión de efectivo está compuesto por esto. Edad promedio de inventario más periodo promedio de cobro menos periodo promedio de pago. En un mundo ideal, ¿cómo tendría que ser el ciclo de conversión de efectivo? Como todo esto se mide en días, ¿cuánto les da eso? Si la edad promedio del inventario es 35 días, el periodo promedio de cobro es 45. Y el 20, periodo... Lick. ¿Hola? ¿Hola? 20. De 20. 20. ¿Qué pasaría si aumento mi periodo promedio de cobro a 80? ¿Cuánto sería mi ciclo de Aumenta. conversión? ¿A cuánto? A 0. 55. 80. Perdón, este es el que tenía que aumentar, no este. Si aumento mi periodo promedio de cobro, es decir, yo no cobro a 45 como lo estaba haciendo, ahora les doy más crédito a mis clientes. ¿Cuánto me da? 25. O sea que pasé de un ciclo de conversión de efectivo de 20 días, que son 20 días para los cuales necesito financiamiento porque es positivo. En lo que ustedes tienen que enfocarse es en el movimiento de cada uno de los componentes del ciclo de conversión de efectivo. El ciclo de conversión de efectivo está compuesto por la edad promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. De tal manera que si mis proveedores me dieran a mí 90 días para pagar, mi ciclo de conversión de efectivo, ¿cómo sería? Negativo, ¿verdad? Negativo. ¿Qué significa tener un ciclo de conversión de efectivo negativo? Denis. Significa de que fui menos, bueno, que me pasé 5 días, bueno, no sé si no nos podemos pasar de los 90 días que nos dan nuestros proveedores para cancelarle, en este caso son 90, pero en ese sentido, digamos que nos pasamos 5 días de los 90 días que ellos nos dieron
para poder cancelar. Entonces el ciclo del efectivo no se cumple, sino que tenemos 5 días en los cuales no recuperamos dinero. ¿Alguien más? Lick, sería que en ese momento necesitamos financiamiento para poder cumplir nuestro ciclo de efectivo. Ahí tiene exceso de efectivo. El ciclo operativo que está compuesto por la edad promedio de inventario más el periodo promedio de cobro. Esto es desde que ustedes compran el bien, la materia prima, la hacen un producto terminado, la venden y se convierte en una cuenta por cobrar y cobran el dinero. Es decir, que el ciclo operativo mide desde que ustedes compran el bien hasta que ustedes lo venden. Y el ciclo de conversión de efectivo mide desde que ustedes compran el bien al crédito hasta que ustedes lo pagan. Ustedes tienen una edad promedio de inventario de 35 días. Significa que después de que le llega la materia prima, en 35 días ya es un producto disponible para la venta. En 50 días ustedes ya han cobrado la plata, pero el proveedor a ustedes les está dando 90 días para pagar. ¿Cuánto les da? 50 más 35, les da 85 días. Significa que desde el 0 hasta el día 85, ustedes ya compraron al crédito, hicieron el producto, lo vendieron y lo cobraron, ya tienen la plata ahí. Y todavía el proveedor les da 90 días, o sea que esos 5 días que están ahí, esos menos 5, son los días en los que yo no voy a necesitar financiamiento, son como los periodos de gracia que yo tengo para pagar. Durante 5 días mi efectivo va a pasar en las cuentas bancarias sin salirse de ellas para emitir el pago de un proveedor que me lo dio a 90 días. Lo que les recomiendo es que hagan un ceteris paribus, dejen todo lo que hemos visto hasta el momento y ahora se tomen una hora para ir a leer acerca del ciclo de conversión de efectivo, que es un tema que ustedes vieron en finanzas de corto plazo en la financiera 1, para que entiendan mejor cómo se manejan los ciclos de efectivo. Es decir, Luis es mi proveedor y yo le he comprado a Luis 100 teléfonos, pero se los compré al crédito. Y los teléfonos no estaban armados, así que yo los armé. Me tardé 35 días en armarlos. Es decir, que en 35 días después de que Luis me vendió a mí al crédito los teléfonos ya están disponibles para la venta. Me tardo, después de que los vendo, le doy a mis clientes 50 días para que me paguen ese teléfono. Luis me ha dado a mí 90 días para el pago. Lo que yo me tardo en que mi inventario esté disponible para la venta, lo venda y lo cobre, son 85 días. Y Luis me cobra a 90 días. Significa que yo tengo 5 días de gracia en los que mi plata la tengo en la caja, en el banco, en una inversión a 3 días. Porque son inversiones intradía que se pueden hacer en la bolsa de valores. Pero siempre las estrategias tienen que ir encaminadas a reducir el ciclo de conversión de efectivo al mínimo posible. Y si es negativo, mejor. Un ciclo de conversión de efectivo negativo. Un ciclo de conversión de efectivo negativo significa que yo tengo un periodo de gracia para pagar. Si me salieran 11 días, tengo 11 días para mantener mi dinero en las cuentas bancarias o irme a hacer una operación de reporto a 8 días con Grupo Q y ganarle un poquito de intereses. Y esas son las estrategias del gerente. Y esas son decisiones financieras de corto plazo.
que van a impactar ¿qué? La rentabilidad. Gracias, Patti. Entonces, ¿cuáles van a ser los impactos? Si yo aumento mis cuentas por cobrar, tengo una disminución, a un aumento en las ventas, pero una disminución en la rentabilidad. Puedo tener una disminución en las utilidades si esas cuentas por cobrar se me hacen incobrables. Si yo disminuyo mis cuentas por cobrar, mi periodo promedio de cobro, estoy recuperando más efectivo que puedo hacer rentable a través de inversiones de corto plazo, por lo tanto tendría que aumentarme la rentabilidad y disminuir el riesgo de impago. ¿Por qué disminuyo el riesgo de impago? Porque estoy haciendo llevar plata a la empresa. Ahora, las inversiones representan colocaciones de dinero sobre las cuales la empresa espera obtener algún rendimiento futuro. Esas son inversiones temporales, ya sea por la realización de un interés, dividendo o mediante la venta a un mayor valor a su costo de adquisición. Las inversiones temporales son activos financieros adquiridos con el ánimo de invertir dinero ocioso y obtener beneficios económicos. Su realización se considera de forma inmediata. Estos activos financieros pueden estar justificados con títulos, valores, entre ellos bonos, acciones, cédulas hipotecarias, letes, depósitos a plazo, certificados de inversión. Las características de las inversiones temporales deben representar una inversión a corto plazo, es decir, las inversiones temporales son a corto plazo, con la idea de ser realizada cuando se necesite dicho efectivo. Ser realizada significa convertirla en efectivo. El concepto de activo realizable es que lo puedo convertir en efectivo. Para las operaciones corrientes o las emergencias. Debe ser fácilmente negociable a un precio aproximado definido, negociabilidad y disponibilidad para su uso en el pago de pasivo corriente. ¿Qué es lo que me está diciendo? Las inversiones temporales son el resultado de altos niveles de efectivo que yo tengo ociosos y que quiero rentabilizar. Siempre y cuando yo tengo que tomar en cuenta que para tomar la decisión de hacer una inversión temporal, tengo que ver cuáles son los vencimientos de deudas de corto plazo. Y la inversión temporal la voy a hacer cerca del vencimiento de la inversión de la obligación de corto plazo. Ahora, ¿en qué tengo que invertir? Tengo que invertir en depósitos o en certificados o títulos valores de renta fija, no de renta variable, porque los de renta variable dependen del rendimiento en el mercado y normalmente los de renta variable jamás son de corto plazo, siempre son de largo plazo. Y lo que yo busco es tenerla disponible cuando la necesito. Cuando ustedes hacen un depósito a plazo de su dinero, lo hacen a 6 meses. ¿En función de qué? De que tienen planeado comprar algo después de los 6 meses. O que tienen el pago de una obligación después de los 6 meses. O lo hacen a 3 meses porque saben que en 3 meses se les vence la deuda. En vez de tenerla en el banco, en una cuenta corriente, en una cuenta de ahorro, lo meten en un depósito a plazo. Ustedes no la pueden tocar durante en el depósito a plazo, pero vencido el plazo, vuelve a ser efectivo de ustedes. Es decir, que si ustedes tienen un depósito a plazo, su cuenta son inversiones temporales que se van a convertir en efectivo. Ahora, ¿qué pasa si aumentan las inversiones temporales? Las inversiones temporales solo pueden aumentar si ha habido un aumento en los niveles de efectivo. El impacto financiero de un aumento en las inversiones temporales es un aumento en las ganancias, un aumento en la rentabilidad. Y busca disminuir el riesgo de mantener dinero ocioso. Y esto pues en la NIF para pymes, sección 11, instrumentos financieros, dice que un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero a un instrumento de patrimonio a otra. Los instrumentos financieros básicos son el efectivo, los depósitos a la vista, depósitos a plazo fijo,
cuando la entidad es la depositante, por ejemplo, cuentas bancarias, obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas, cuentas, pagarés, préstamos por cobrar o por pagar, bonos o instrumentos de deuda similares, inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta. Las inversiones negociables, las inversiones temporales son excedentes de efectivo que sobrepasan los requerimientos de operación de una entidad. Por lo tanto, para que yo haga una inversión temporal, necesito tener un excedente de efectivo que esté por encima del saldo mínimo de efectivo. Es por eso que en la financiera 1 se les exigía que ustedes aprendiesen a manejar el capital de trabajo, porque de la eficiencia con la que ustedes manejen el capital de trabajo les permite determinar los saldos óptimos de efectivo, el saldo mínimo de efectivo requerido en caja, y si yo tengo un excedente de saldo mínimo del requerimiento de caja, yo automáticamente hago una inversión temporal de corto plazo. La subcuenta contable inversiones temporales es una cuenta de activo corriente y se considera equivalente al efectivo para efectos de análisis de liquidez. ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad? Busca aumentar la rentabilidad. Tiene que haber un aumento en la rentabilidad. La liquidez busca disminuir la liquidez, pero en el corto plazo. ¿A qué responde? Responde a niveles óptimos de efectivo, a excesos de efectivo, a excesos en los niveles de efectivo requeridos. Los efectos esperados, pues ya los discutimos, aunque aumente la rentabilidad y que disminuya el riesgo. Ahora, vamos a la parte del activo fijo. La propiedad, planta y equipo. Sobre la propiedad, planta y equipo, lo define de la siguiente manera la NIF 16. Son activos tangibles que posee la entidad para su uso en la producción o en el suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y que se esperan utilizar durante más de un periodo. ¿Qué pasa si aumenta la propiedad, planta y equipo? ¿Qué cuentas se van a ver? ¿Qué cuentas van a representar movimientos? La propiedad, planta y equipo va a representar un movimiento. Si yo aumento la propiedad, planta y equipo, ¿cuál es el impacto que yo esperaría en la rentabilidad? Cristóbal. Bueno, Cristóbal no está. Roxana. Fátima. Hola, Lick. Vaya, sobre la pregunta, Fátima. Yo considero que va a ser un impacto positivo, ¿verdad? Porque si la empresa se anima a invertir en una maquinaria, es para aumentar los niveles de producción, por lo tanto, aumentar las ventas, ¿verdad? Aunque tal vez, en todo caso, los costos de mantenimiento y todo eso, ¿verdad? Pero ya todo eso está contemplado cuando adquirimos la maquinaria, pero se adquiere con el fin de aumentar la producción, por lo tanto, aumentar las ventas y generar un mayor rendimiento o mayor utilidad, para mi punto de vista. Gracias, Fátima. En efecto, lo que nosotros buscamos es lograr economías de escala, hacer más eficiente la administración de la propiedad, planta y equipo, en función de que me va a permitir un aumento en la propiedad, planta y equipo, aumentar mis niveles de venta porque voy a responder mejor a las necesidades de la demanda. Solo le quiero comentar algo. A mí me exigen que, además de que ustedes participen, mande los listados de quienes están presentes en las clases. Si no les funciona el audio, pues algunos hacen y me ponen un mensajito que no les funciona. Si no los noto en la clase, pues entonces, aunque se vean presentes,
les voy a tener que poner inasistencia, porque de alguna manera tengo que tener el control sobre quienes solo se conectan y no ven la clase. Eso para evitar reclamos después sobre las preguntas que van a venir en el laboratorio de el lunes y sobre los parciales. Porque la clase está aquí, se está dando, se trata de que ustedes vayan discutiendo los temas, de que ustedes vayan generando conocimiento, pero si algunos solo se conectan y se van, entonces ya no es responsabilidad del docente, sino responden como debe ser en sus debidos laboratorios. Como nos decía Fátima, gracias Vicky, como nos decía Fátima, bueno, ¿qué es lo que se busca? Se busca un impacto positivo en la rentabilidad. ¿Cómo? Aumentando la eficiencia. Lo que nosotros buscamos acá es aumentar la eficiencia. Los impactos financieros, pues si hay un impacto en la productividad, se espera un impacto positivo en el nivel de rentabilidad, precisamente porque nosotros vamos a hacer más eficiente el proceso productivo. Si nosotros hacemos más eficiente el proceso productivo, automáticamente hacemos más eficiente la organización, hacemos más eficiente a la empresa. Por lo tanto, hay impactos positivos en los niveles de rentabilidad esperada. El rendimiento sobre la inversión ROI debería aumentar. La propiedad, planta y equipo, su forma física es lo que constituye su utilidad. El gasto relacionado con los activos fijos es la depreciación. Entre los activos fijos, los terrenos son únicos, ya que su costo no está sujeto a depreciación. Gasto repartido a lo largo del tiempo, ya que su utilidad no se reduce. Lick, una consulta. Dígame. Referente a lo que dice ahí sobre los edificios o los terrenos. Tengo una duda. Yo sé que difícilmente un terreno o un edificio se va a depreciar, ¿verdad? Porque normalmente lo que se hace es que si tiene mejoras o algo, el bien aumenta su precio, ¿verdad? O su valor. Hay una revaluación. Pero supongamos, pero supongamos de que, digamos, por alguna tragedia o algo climático, qué sé yo, haya habido alguna inundación o algún terremoto o algo, ¿cómo se contabiliza o cómo se lleva eso? ¿Cómo lo contabiliza? Eso automáticamente tendría que darle... Digamos, tengo un edificio y en un terremoto el edificio se me vio dañado o posiblemente se derrumbó o algo. El bien no va a mantener su precio, sino que en ese momento el bien disminuiría, ¿verdad? ¿O cómo funciona? En ese caso, usted tiene que darle de baja al valor del edificio y tiene que informar al Ministerio de Hacienda que su edificio, pues, dejó de funcionar o se arruinó. Pero contra los edificios, usted siempre tiene, como empresario, el empresario siempre tiene que tener un seguro para inundaciones, un seguro para catástrofes, y eso le va a permitir a usted el reemplazo del bien. Ahora, automáticamente, si un edificio se le quiebra, se le daña en un terremoto, ese edificio tiene que salir, el valor de ese edificio lo va a tener que sacar del activo fijo. Entonces va a tener que hacer una reestructuración del balance general de los estados financieros y va a tener que darle de baja a ese edificio. Y en ese caso, que el seguro entre en función, siempre se le daría de baja, ¿o cómo sería? Sí, usted tiene que darle de baja porque el edificio ya no lo tiene. El valor del edificio va a ser el que se construya con el dinero que el seguro le dé. O sea, cambiaría nada, o sea, aunque fuera el mismo bien, pero cambiaría su valor nada más. Recordemos una cosa, que el valor del edificio es diferente del valor del terreno. Cuando nosotros tenemos el balance general, tenemos la cuenta terrenos, es donde está sentado el edificio. Y tenemos la cuenta edificio, que es el costo de la construcción del edificio. Por lo tanto,
como a usted el seguro le va a dar $1.000.000 porque se le dañó el edificio, ese $1.000.000 usted lo va a contratar a otra empresa que le va a emitir un contrato de construcción, y lo que le cobre la otra empresa es el nuevo valor del edificio y va a tener que incorporarlo al balance general como activo fijo. La primer cuenta que va a haber movimiento es la cuenta de efectivo, porque le va a entrar $1.000.000 al efectivo. Cuando usted ya esté haciendo los desembolsos y vaya haciendo los pagos por las fases en las que se va construyendo el edificio, porque no lo paga de un solo tampoco, va a ir amortizando eso contra la cuenta de propiedad, planta y equipo. Va a ir aumentando el valor de propiedad, planta y equipo hasta que esté construido en su totalidad y ese edificio forme parte de la propiedad, planta y equipo construido en su totalidad, y el siguiente año usted empiece a aplicarle el método de depreciación de la línea recta como lo establece la legislación tributaria. Ok, gracias. Ok. Interesantes las preguntas, me parecen. Ahora, la propiedad, planta y equipo, hay unas que son no depreciables. Activos tienen una vida limitada, es decir, en un año, el activo que lo podríamos tener nada más en un año. Dice activos que tienen una vida ilimitada o los que a la fecha de la depreciación del balance general se encuentran todavía en la etapa. En el caso de los edificios, prácticamente tienen una vida ilimitada en teoría, pero la ley del impuesto sobre la renta le establece un mínimo de 20 años. A pesar que se espera que un edificio dure más de 100 años, hay una etapa para la depreciación. Ahora, la propiedad, planta y equipo, que dentro de la cuenta propiedad, planta y equipo están los terrenos, esos no son depreciables. Las construcciones en curso todavía no son depreciables. La maquinaria, esa sí es depreciable. Un equipo en montaje y propiedades, planta y equipo en tránsito, esos son los que no son depreciables. Mientras vengan en tránsito, no es depreciable una maquinaria. Hasta que usted hace la partida de ingreso al activo fijo, ahí es depreciable. Depreciables son aquellos que por el deterioro causado por el uso, la acción de factores naturales, la obsolescencia para avances tecnológicos y los cambios en la demanda de los bienes y servicios a cuya producción o suministro contribuyen, pierden valor. Ejemplo, equipos de construcciones y edificación. Ahora, ¿cuál es el impacto de la depreciación en los flujos de efectivo? Es un impacto positivo desde donde quiera que lo quieras ver. ¿Por qué? Porque las partidas de depreciación, los gastos de depreciación son partidas no monetarias. Es decir, aunque se provisionan, no hay una salida del efectivo. Por lo tanto, representan un impacto positivo en los flujos de efectivo, porque los $100.000 que yo tengo de depreciación o los $50.000 de depreciación jamás van a salir de mis flujos de efectivo. Los voy a sacar contablemente para efectos de registro fiscal, pero no hay una salida real de efectivo. Son partidas no monetarias. Pero ¿qué buscamos con la propiedad, planta y equipo? Aumentar la eficiencia, que me aumenta la productividad y que automáticamente me va a aumentar los niveles de ingresos, porque voy a hacer frente a la demanda de corto y de largo plazo. Una de las cosas que le pasó a la economía salvadoreña en el caso de la caña de azúcar es que no podemos atender el mercado europeo. Y el mercado europeo no acepta comprarte la mitad, el 50% de la demanda. El mercado europeo quiere un proveedor exclusivo de su 100% de la demanda. Como somos un país pequeño, no tenemos la forma de aumentar nuestra propiedad, planta y equipo, de aumentar nuestros niveles de terreno para hacer frente a la demanda de azúcar del mercado europeo. Por lo tanto,
le vendemos a algunos proveedores, pero no a los proveedores más grandes. ¿Y qué es lo que se busca? Aumentar mi capacidad instalada que me permita aumentar las ventas, que me permite aumentar la rentabilidad. Ahora, el riesgo debería disminuir siempre y cuando midamos todos los factores bien. Aunque todos los proyectos de largo plazo aumentan el riesgo porque no sabemos qué es lo que va a venir, ¿se imaginan alguien que compró una maquinaria para aumentar sus ventas y la maquinaria entró en enero? ¿Con qué se encontró en marzo? Con el coronavirus, que hizo que se cerraran las empresas, es decir, no se estaba produciendo. Empresas que se dedican a la fabricación de textiles. Desde que empezó la pandemia hasta ahora, muchos mercados han perdido dinamismo, han perdido la dinámica del mercado. Por lo tanto, si esas empresas hicieron inversiones altas de capital para acrecentar su capacidad productiva, están teniendo salidas de efectivo, pero no están teniendo las entradas necesarias. Por lo tanto, también puede ser que en algún momento, en el largo plazo, el riesgo se aumente porque nosotros tenemos incertidumbre. La incertidumbre. Veamos los horizontes. Si el horizonte es de largo plazo, el riesgo aumenta. Si el horizonte es de corto plazo, el riesgo es moderado. Pero en el caso de la propiedad, planta y equipo, el riesgo va a tender a aumentar. Porque hice un mal pronóstico de la demanda, hice una mala lectura del mercado. Creí que iba a vender 1 millón de unidades, por eso compré la máquina que aumenta, que acrecenta la capacidad instalada de mi empresa, pero no vendo las 1 millón de unidades que yo creí vender. Y le pasó a Massey Ferguson, por ejemplo, que estaba en la industria de las máquinas para el sector agrícola. Empezó a fabricar máquinas para el sector agrícola que el mercado ya no quería. Y cuando ya no quieren tus inventarios se hacen obsoletos. Miren, todos los zapatos que hizo Adobe son obsoletos. Todas las zapaterías, todos los que fabricaron zapatos y no se están vendiendo ahora mismo, están cayendo en la obsolescencia. El inventario está generando altos costos. Por lo tanto, el riesgo tiende a aumentar un poco. La maquinaria, pues, igual que la propiedad, planta y equipo, es parte de la propiedad, planta y equipo y busca acrecentar la capacidad productiva. Y se va en base a la estrategia de competitividad. Ustedes saben que tenemos 2 estrategias. Una estrategia de liderazgo en costos y una estrategia de diferenciación. Va a depender cuál es la que ustedes quieran tomar como gerente. Ahora, los terrenos sirven para la construcción de edificios o para una nueva planta de producción, un nuevo departamento que busca acrecentar los activos de la empresa con los fines siguientes: aumento de la capacidad instalada de la empresa, aprovechamiento de las oportunidades de negocio, flujos de efectivo futuros como resultado de la plusvalía, integración hacia atrás, hacia adelante en la cadena de suministro que busque eficientar la rotación de la cartera o tener mayor control de los costos. ¿Cuáles son los impactos esperados de la compra de un terreno? Bueno, a nivel de costos van a incrementar los costos. A nivel de eficiencia buscamos economías de escala como resultado de una nueva planta de producción que me permita atender la demanda, incrementar las ventas e incrementar la rentabilidad. ¿Es de largo plazo o de corto plazo? Estas decisiones de activo fijo son de largo plazo. ¿Saben que una de las actividades de negocio más rentables, o es mejor se las pregunto, cuál creen que es la actividad que realiza McDonald's más rentable que la misma venta de hamburguesas? Lisette.
Hola, Lick. ¿Cómo fue la pregunta? Perdón. McDonald's se dedica a la venta de hamburguesas, pero tiene otra actividad rentable, más rentable incluso que la venta de hamburguesas. ¿Tiene idea cuál es? No, Lick, no sé. Realmente pensé que solo hamburguesas vendías. No. La McDonald's vende más que hamburguesas. Lick, ¿será que son las franquicias? Fíjense que las franquicias le generan rentabilidad a McDonald's, en efecto, Diana. Fundaciones. Las fundaciones son RSE, un modelo de responsabilidad social empresarial, pero no es lo bueno, no es lo fuerte. Dígame, Erely. Iba a decir eso también de las franquicias, pero ya lo dije. Ya lo dijo Diana. Bueno, sí. En realidad, uno de los modelos de negocios que tiene McDonald's es la venta de terrenos. Y eso sí es nuevo para mí. Ese es el modelo de negocio sobre el cual está fundado McDonald's. McDonald's en Estados Unidos llega, pone un McDonald's, automáticamente, como por el efecto de la competencia, llega otra venta de comida rápida y se pone cerca de él. El margen de contribución de las hamburguesas no es tanto como lo creemos, aunque damos 5 pesos por una hamburguesa, pero los costos fijos de mantener esas grandes instalaciones son realmente altos. Por lo tanto, lo que hace McDonald's es comprar algunos edificios en donde ellos, si lo ven a nivel de franquicia, no puede comprar porque lo que vende es el derecho de explotación de la marca. Pero donde McDonald's está como empresa internacional, es lo que hace es comprar el terreno, desarrollarlo y venderlo. La venta o el alquiler del inmueble, dice Eva. En efecto, ventas o alquileres de inmuebles esa es la actividad que más rentabilidad le genera a McDonald's. Más que la venta de las hamburguesas con papas. Más que los muffins y los cafés que venden en el McDonald's, que son bien caros por la venta de bienes inmuebles. Entonces, hay empresas que ustedes creen que su modelo de negocio es nada más la venta de lo que dicen. El pollo campero, por ejemplo. El pollo campero no tiene ingresos solo por la venta de pollos con hormonas. El pollo campero tiene ingresos en el sector de las telecomunicaciones porque tiene inversiones en Movistar, tiene inversiones en Tigo, tiene inversiones en Starbucks. Entonces, los modelos de negocios, los modelos en esto de la compra de inmuebles sirven para generar rentabilidad. Y lo que hace McDonald's es desarrollarlo y después lo vende. Ustedes saben que automáticamente un bien, un terreno, en un lugar no desarrollado, en una zona no industrial, tiene un precio. Pero en una zona industrial y de desarrollo económico, tiene otro precio. La casa con la misma medida, el mismo diseño, en Santa Tecla, en El Escalón, en Santa Elena, en Lourdes Colón, en el Distrito Italia, en La Campanera, tienen diferentes precios y son los mismos bienes y se gastó la misma plata para producirlos, para crearlos, para construirlos. ¿De qué depende? Del sector, del desarrollo. Entonces eso es lo que hace McDonald's, verificar un sector en donde todavía no está desarrollado mercadológicamente, pero se va a desarrollar, lo compra, se queda ahí por un tiempo. Cuando ya se desarrolló y no le está generando toda la rentabilidad, automáticamente se procede a la venta. Y eso le genera mayores índices de rentabilidad. Ahora, los activos intangibles, un activo intangible es definido por su propio nombre, es decir,
No es un activo tangible, no lo puedo tocar, no puede ser percibido físicamente. El activo intangible es, por tanto, de naturaleza inmaterial, es decir, es un bien incorpóreo. Por ejemplo, una marca, una franquicia, un software, un sistema de ERP, cualquier activo tecnológico es un activo intangible. ¿Cuáles son los impactos financieros que buscan los activos intangibles? Impactos positivos a nivel financiero. Hay un impacto positivo en los flujos de efectivo esperados. Las decisiones de activos intangibles son decisiones de largo plazo. ¿Qué buscan los activos intangibles? Crear relaciones redituables con el cliente en el largo plazo. Esas van a ser las decisiones de inversión en sus empresas. El ERP busca facilitar la toma de decisiones. El término ERP, Enterprise Resource Planning, que significa Sistema de Planeación de Recursos Empresariales, estos programas se hacen cargo de distintas operaciones internas de una empresa, desde producción hasta la distribución o incluso los recursos humanos. El SAP, para administrar los inventarios, lo que busca es una administración eficiente de los niveles de inventario, determinación del lote económico de pedido en tiempo real, minimización de los costos de mantener y reabastecerse hasta el punto de equilibrio. Y para eso se contrata un ERP, para eso se adquiere un ERP. Ahora, los impactos ya los vimos. A nivel de rentabilidad, tienen que aumentar la rentabilidad, es el deber ser, un aumento en la rentabilidad esperada. ¿De qué va a depender que un ERP haga las funciones para las cuales ha sido contratado, para las cuales ha sido comprado? De los factores de análisis que tomé para determinar que mi empresa necesitaba un ERP. Ahora, los sistemas ERP suponen una gran inversión para la empresa. Según una encuesta de Panorama Consulting de 2013, un 40% de las empresas adquieren un ERP, notan un aumento en la productividad y pueden solicitar la guía de ERP para encontrar diferencias entre los sistemas ERP más conocidos del mercado, su precio y su revisión de los proveedores. Ahí está el SAP, un ERP. Las ventajas de un sistema ERP: automatización de los procesos de la empresa, por lo tanto mayor rapidez, lo que obviamente va a contribuir a aumentar los niveles de eficiencia, suplir la demanda, aumentar las ventas, aumentar la rentabilidad y obviamente va a impactar la rentabilidad y los niveles de utilidad de la empresa. Ahora, la disponibilidad de la información de la empresa en una misma plataforma. SAP me dice cuánto tengo de inventario, cuándo debo hacer el pedido del inventario de nuevo en base a las condiciones que yo le establezco, a los parámetros que yo le ingreso al sistema. La integración de las diferentes bases de datos de una compañía en un solo programa. Ahorro en costes, ¿por qué? En vez de estar haciendo tanto inventario físico, en vez de estar contratando un montón de gente para que me esté contando el inventario todos los días, tengo un ERP, tengo el SAP. Y disminuyo mi dependencia de personal. Además, los ERP ofrecen integración con soluciones Business Intelligence, permitiendo canalizar informes sobre el estado de su empresa directamente con los datos del sistema ERP. Y las desventajas, pues el inconveniente más común suele ser el costo del software. ¿Por qué adquieren las empresas ERP? El 58% porque ya tienen un software obsoleto. El 54% por integración de procesos. 50% porque resuelve problemas de procesamiento de pedidos, de datos, para resolver errores y evitar datos duplicados, para reducir el nivel excesivo de los inventarios. Ahora, en el pasivo circulante tenemos la cuenta proveedores.
El poder de negociación. ¿Qué pedimos? ¿Qué medimos acá? El poder de negociación. El impacto en los flujos de efectivo. Si yo aumento mi cuenta proveedores, los flujos de efectivo se van a ver beneficiados. ¿Por qué? Porque estoy postergando mis deudas, entonces va a haber un aumento en los niveles de efectivo. Los impactos en los resultados financieros. Si un proveedor me da mayores plazos de pago y no me cobra intereses, los impactos en los resultados financieros van a ser positivos. Por lo tanto, voy a aumentar mi rentabilidad. Y esta es una decisión de corto plazo, porque son pasivos circulantes. Y este es parte del ciclo de conversión de efectivo. Deudores bancarios son fuentes de financiamiento de corto plazo en lo que se refiere a préstamos bancarios, préstamos flotantes que permiten la continuidad del negocio. El impacto en la rentabilidad versus tomar deuda de largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tomo deuda de corto plazo, la rentabilidad se va a ver menos afectada que la deuda de largo plazo. ¿Por qué? Porque la deuda de largo plazo, debido a que tiene un factor mayor de riesgo, obviamente las tasas interbancarias son mayores. Entonces va a impactar negativamente más la deuda de largo plazo que la de corto plazo. Los impactos en la liquidez en el corto plazo. En el corto plazo tengo mayores niveles de liquidez como resultado de tener cuentas bancarias. Busco un equilibrio entre liquidez y rentabilidad. En la rentabilidad, si lo comparo con el largo plazo, el impacto es positivo, es mejor en el corto plazo que en el largo plazo de las tasas de interés. Pero si yo quiero compararlo con los resultados generales de la empresa, la rentabilidad va a disminuir como efecto de que estoy aumentando la liquidez. Y recuerden que la liquidez y la rentabilidad son inversamente proporcionales. En la medida que yo aumento mi liquidez, disminuyo mis niveles de rentabilidad. ¿Por qué? Porque lo decía alguien, tengo dinero ocioso. Ahora, las cuentas de patrimonio que buscan un aumento en las acciones comunes, preferentes, utilidades retenidas y aportes de capital. ¿Hay alguna consulta hasta acá? No, Li, que estamos bien. No, Li. Vaya, porque el examen por ahí va a venir. Así de que se leen todas las diapositivas y le ponen atención a esta clase. Ahora, en las decisiones de patrimonio, yo decido si voy a aumentar mis acciones comunes, si voy a aumentar las acciones preferentes, si voy a aumentar las utilidades retenidas, si voy a aumentar los aportes de capital. Las acciones preferentes, esta da preferencia a sus tenedores, ya que las empresas no emiten grandes cantidades de acciones preferentes. Y la proporción de acciones preferentes en el capital contable de una empresa normalmente es bastante pequeña. ¿Por qué creen eso? Porque las acciones preferentes son más costosas que las comunes. Es decir, el costo, lo que tiene que pagar el accionista, lo que tiene que pagar la empresa a los accionistas preferentes es mayor que lo que se les paga a los nuevos accionistas comunes. Pero ¿por qué las empresas prefieren mejor acciones preferentes y no acciones comunes? Porque si ya tenemos accionistas comunes, ellos tienen la administración del negocio y no quieren que nadie tome las decisiones, nadie más. Por lo tanto, como ellos son los verdaderos dueños de la empresa y quieren mantener el control, hay un costo de oportunidad. Yo no estoy dando la probabilidad o la oportunidad para que alguien más administre mi negocio, pero tengo que pagar un mayor costo por el financiamiento. Las empresas que llegan a financiarse con acciones preferentes normalmente son aquellas que ya tienen de alguna manera
topada la tarjeta de crédito bancario, porque el crédito bancario es mucho más barato que pagarle a los accionistas preferentes. Y además de que el crédito bancario tiene un escudo fiscal que son las tasas de interés. Si ustedes se fijan en los estados de resultado, los intereses se restan de la utilidad de operación. Y eso es lo que nosotros conocemos como utilidad antes de intereses, utilidad después de intereses, pero antes de impuestos. Acciones comunes y preferentes. Los impactos financieros de aumentar las acciones comunes. Si aumentan las acciones comunes, los accionistas comunes van a incrementar el nivel de efectivo en la organización, porque van a haber mayores tenedores de acciones comunes. Entonces, si yo aumento el número de acciones comunes en circulación solo por el hecho de aumentar el patrimonio, eso disminuye mi rentabilidad, porque si ustedes, mi utilidad por acción, si ustedes se acuerdan del ratio de la UPA, la utilidad por acción, son las utilidades entre el número de acciones en circulación. De tal manera que si el número de accionistas comunes aumenta, la utilidad por acción disminuye. Y si la utilidad disminuye, la rentabilidad también disminuye. El impacto en la estructura de capital. Bueno, en la estructura de capital se va a impactar positivamente porque van a haber más tenedores de acciones comunes. Por lo tanto, el riesgo lo va a estar asumiendo el accionista. Va a haber mayor riesgo de la empresa porque todos los resultados van a estar estrictamente relacionados con las decisiones que tome el gobierno corporativo. Impactos en la estrategia. Bueno, si yo le quiero vender al mercado que hay más accionistas en mi empresa porque mi empresa tiene buenos pronósticos, entonces va a haber un impacto positivo en la estrategia que podría aumentar mi rentabilidad, siempre y cuando se generen flujos de efectivo. Lo que yo quiero darles a entender es que si yo voy a emitir acciones comunes, es porque tengo un proyecto que quiero financiar. Si solo quiero aumentar el patrimonio, entonces mejor hagamos aportes de capital. Y si no tengo plata como accionista para hacer aportes de capital, entonces mejor no haga nada, pero no aumente, por favor no aumente el número de acciones comunes en circulación si no tiene proyectos de fondo. Si no tiene proyectos de fondo, el impacto en el mercado global va a ser negativo porque va a disminuir las utilidades por acción. Ahora, ¿cuáles se prefieren? Los accionistas prefieren las preferentes, es decir, vender, emitir preferentes, porque quienes vengan a comprar las preferentes no tienen derecho a voz ni voto. Y los impactos en la rentabilidad, si no tengo planes, son negativos. Es decir, va a disminuir las utilidades. Ahora, recapitalizar utilidades aumenta la responsabilidad de los accionistas frente a los inversores. Con ello se vende una imagen de ¿qué? De que yo estoy recapitalizando utilidades porque espero crecimiento organizacional. Y yo recapitalizo utilidades en base a la medición que hago del comportamiento de la demanda. ¿Y de cuánto van a ser mis ventas? Yo necesito aumentar mi capacidad productiva. Bueno, entonces voy a recapitalizar utilidades y con eso voy a llevar a cabo mis impactos, mis compras de activo fijo, que me van a impactar financieramente de forma positiva. Pero si yo solo retengo utilidades sin tener un destino, voy a tener impactos positivos a nivel de flujos de efectivo, pero impactos negativos en la rentabilidad. Porque retener utilidades significa que aumento mi efectivo y equivalente en teoría. Pero mi rentabilidad disminuye porque no tengo un proyecto de fondo. Aumentaría mi liquidez inmediata. Y si ustedes se han fijado en algunos estados financieros, después del efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, las decisiones, las inversiones temporales de corto plazo, aparece algo que se llama utilidades retenidas. Si no las van a ver en el utilidades por cobrar, porque vienen de el patrimonio.
¿Cuál es el impacto en el patrimonio? Se aumenta en el patrimonio porque aumenta el aporte de los inversionistas internos de la empresa. Pero tengo que tener un proyecto de fondo para recapitalizar utilidades. Ahora, los aportes a capital realizan cambios en el patrimonio, impactos positivos en los flujos de efectivo porque estoy haciendo un aumento en la cuenta. Ahora, ¿cuáles van a ser los impactos financieros? Si no tengo un plan, los impactos financieros son aumento en los niveles de efectivo y en la rentabilidad son disminución de los niveles de rentabilidad como efecto de que aumenté mis niveles de efectivo disponibles, pero no tengo un plan de acción. Y con eso nosotros ahorita estaríamos terminando la unidad 1, la unidad 2, y lo que a mí me interesa es que ustedes sepan definir cuál es el impacto de un movimiento en cada una de las cuentas del balance general. Eso es lo importante acá. Ya tengo su laboratorio. Ya lo mandé para aprobación. Las autoridades ya lo han aprobado. Todos ustedes van a salir bien si estudian. Qué emoción, Lick. Deben estar emocionados. Yo me emocionaba cuando iba a parciales. Porque cada parcial que ustedes hacen, cada laboratorio que ustedes hacen, es una prueba menos en su vida. Exactamente. Entonces ustedes van disminuyendo. Entonces yo parto de que todos tienen 10. Ustedes deciden si se equivocan y les tengo que poner malo les tengo que bajar puntos. Ustedes se van a bajar puntos solos, pues. Yo no le bajo puntos a nadie. Si se equivocan en la respuesta, ustedes se quitan un punto. Así de que va a depender del análisis que ustedes hagan. Yo no sé si tienen más por hacer ahorita, si tienen preguntas que hacerme en relación a las clases que hemos visto, si tienen dudas sobre algún concepto que no les haya quedado claro, algún movimiento en las cuentas, porque es importante, se los recalco, es importante que ustedes aprendan a analizar qué pasa con la rentabilidad, qué pasa con el riesgo en el corto, en el largo plazo, del movimiento en una cuenta, de los cambios en las políticas de administración de una cuenta del balance general. Es decir, son la administración de los activos de la empresa y cada activo tiene nombre. Por lo tanto, si ustedes disminuyen un activo, lo aumentan, tiene un impacto en la rentabilidad y un impacto en el riesgo. ¿No hay preguntas? Y con respecto al laboratorio, Lick, vendrá de las presentaciones que hemos visto en estos días, ¿verdad? Sí. No tiene nada que ver con el caso que estamos resolviendo. No. No tiene nada que ver con el caso que están resolviendo. En el laboratorio, puede ser que a mí se me haya ocurrido ponerles las cuentas de balance sin números. Y lo que hemos visto ahora. Lo que hemos visto ahora es el resumen de la unidad 1 y la unidad 2. Es el resumen de lo que pasa, en teoría, de lo que hacemos en la unidad 1, la introducción a las finanzas de largo plazo, donde se vieron finanzas de corto plazo, o decisiones de inversión, que aumentan. Las decisiones de inversión son inversiones de capital y aumentos en el capital de trabajo. Pues sí, de aumento en los niveles de inventario, que me pueden reducir mis niveles de rentabilidad y hacer un impacto negativo en los flujos de efectivo esperados, como efecto de un aumento en la edad promedio del inventario o de otros problemas como la obsolescencia. Eso es prácticamente lo que viene, Denis. Ok, Lick.
Dice que si vamos a... Y el trabajo que se va a hacer. El trabajo va a ser parte de su primer parcial. Ah, ok, esa duda tenía. Sí, el trabajo va a ser parte de su primer parcial. Lo que yo quiero que ustedes hagan en el trabajo es analizar cuáles son las decisiones que se tomaron. Si esas decisiones estaban en el marco de las reglas financieras. Ahora, si hay alguna cuestión, algún término que dentro del análisis de ese caso ustedes no lo tengan claro, pues me lo hacen saber y lo aclaramos. Y la dinámica, Lick, porque dice que como que lo vamos a exponer, ¿verdad? El día 20. ¿Cómo sería la dinámica de eso? Ah, la dinámica de exposición. Miren, no nos casemos con el día 20, que es jueves, porque como va a ser parte de su parcial, les voy a dar más tiempo. ¿O no quieren más tiempo? No, vaya. Sí, Si no, bueno. Sí, sí queremos más tiempo. Porfa, más tiempo. Se los voy a dejar para el día 27. Para que ustedes tengan, porque ya han terminado todos sus laboratorios y para que ustedes ya tengan más tiempo de dedicarle un espacio más largo al análisis de ese caso, porque requiere de un análisis estratégico. No tomen decisiones ni midan las decisiones que otros tomó en base a los números. Tienen que irse a analizar el contexto, el momento en el que se estaba dando el caso, el comportamiento económico. Jessica Benítez dice que más tiempo no. No ha dicho eso, Lick. Más tiempo, dice. Yo creo que tengo un manchado de lente. Entonces, ahí leí que decía no, pero no, dice que sí, más tiempo sí. Vaya, dejémoslo para el 27 de agosto. ¿Les parece? Súper. Está bien, Lick. Sí, Lick. Muchas gracias. Gracias. Vaya, ahorita enfóquense en su laboratorio, en sus laboratorios, en realizar todos los laboratorios que les quedan en las manos. Les deseo suerte para sus laboratorios. Que Dios los acompañe y los cuide. Ustedes van a poder hacer el parcial en parejas. Para los que creen en Dios, va a estar Dios con ustedes haciendo el laboratorio. Y lo pueden hacer solo para los que no creen en Dios. Así de que ahí les queda. Más. Ayudarles más no puedo. Así de que ustedes deciden si quieren hacer en pareja o lo hacen solitos. Si ustedes dicen no creo en Dios, lo quiero hacer yo solo, lo hacen solos. Si ustedes dicen sí creo en Dios, lo quiero hacer, pues no hay problema. Lo hacen ahí con el de arriba. Lick, hasta esta presentación viene, ¿verdad? Hasta esta presentación, y hay que ponerle mucha atención a esta presentación. Y esta presentación ya está subida, Lick. No, ahorita la voy a subir. Ok, muchas gracias. Para servirle. El video también, ¿verdad, Lick? El video también lo voy a subir ahorita, solo que cuando ustedes entren a YouTube, denle en seguir para que automáticamente cuando ya se sube, si no se ha subido el video todavía, no he subido el link, a usted ya les caiga la notificación del nuevo video. No se preocupen que yo no subo videos de José YouTuber ahí en mi canal, solo subo videos referentes a la materia. Vaya, Lick. Bueno, chicos, cuídense. No sé si Lisette aún va a requerir tiempo para lo que me dijo. Ya nos quedan solo 3 minutos, Lick. Pero yo igual me puedo quedar con ustedes. Con los que necesiten hacer la consulta. ¿Hola? Ahora nos vamos a reunir con mis compañeros aparte, vamos a sacar todas las dudas que tenemos y posteriormente se las haríamos llegar para ver si nos hace el favor de aclararnos. Ah, perfecto. De todas formas tienen más tiempo. Sí, pero lo habíamos programado para el día de ahora, ¿verdad? Después de la clase, porque así ya discutimos los puntos o las dudas que tenemos y pues si no las podemos resolver entre nosotros,
le vamos a pedir ayuda a usted, pero ya sí, ya detallado, punto por punto, qué es lo que necesitamos que nos aclare. Ah, perfecto. Muchas gracias, Lick, le agradezco su apoyo. Bueno, para servirle. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, de nada, para servirles. Buenas noches, Lick. Buenas noches, David. Buenas noches, feliz fin de semana. Gracias, igual. Buenas noches. Ah, por cierto, su laboratorio ahí va a estar en la plataforma y ahí mismo lo van a subir. Ay. Lick, ¿cuánto tiempo va a estar por el laboratorio? Desde las 5 hasta las 11 se los voy a dejar ahí. Vaya, Lick, gracias. Para los que tienen problemas que están trabajando y llegan tarde a la casa. Sí, ¿Qué sí, dijo gracias. que me desconecté? Disculpe. Hola, Fátima. Es ¿Qué? que me desconecté, pero ¿y qué dijo? Ah, algo más, y ya me había desconectado. Pues ya no me acuerdo, fíjese. No, Lick. El laboratorio iba a estar en la plataforma y que ahí lo íbamos a subir. Ahí les voy a crear la tarea para que ustedes puedan subir el laboratorio. Y ahí va a Ok, estar disponible gracias. a partir de las 5 el lunes. Ok, Lick. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener? 25 minutos. En serio, Lick. No, mentira, Fátima. Les voy a dejar un tiempo prudencial ahí, por lo menos hasta las 10, las 11 de la noche, para que ustedes puedan subirlo, porque sé que algunos están trabajando, algunos, y les cuesta por el transporte, porque no van en transporte público. No hay transporte público. Entonces, tomando las consideraciones de la situación, se los voy a dejar un poquito más. Solo ahí me hacen el favor de hacerlo con Dios o sin Dios, pero no con el compañero. Y si Dios Vaya, me lo está puso bien. a mi lado, a mi compañero, como angelito. Ah, deséchelo, porque es angelito caído. Está bien, ahí le voy a decir a mi angelito, tú no le voy a decir. Sí, me parece perfecto. No me ayudes, dígale, yo puedo sola, porque yo sé que ustedes pueden solos. Está bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Adiós, Lick, cuídese. Gracias, igual, Fátima. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada Silvia.